Hola, bienvenidos nuevamente a un episodio de este podcast, de este proyecto 413. Hoy con un invitado muy especial, el hermano Abner Cortés, quien estará compartiendo su historia de vida y su testimonio con nosotros. Bienvenido, hermano, ¿cómo está? Bien, bien, mana Claudia, muchas gracias. Para mí es un honor estar con usted. Que el Señor te bendiga en este proyecto. Y yo sé que así va a ser en el nombre del Señor Jesús. Bueno, a ver, quiero empezar con un verso en la carta a Romanos capítulo 8, verso 37. Dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Este versículo me gusta mucho. Me gusta mucho porque creo que sobre todas las cosas somos más que vencedores en Cristo. Entonces, como que me identifico. Es más, creo que en el WhatsApp lo tengo así, más que vencedores. Es porque hemos vivido y hemos pasado cosas difíciles y siempre he creído que en el Señor somos más que vencedores. Bueno, te cuento, nací en el año 1980, hijo de José Cortés, con Ruby Benítez, cuatro hermanos de ese matrimonio, criado en un hogar cristiano, crecí presentado, mis, mis primeras palabras creo que fueron en la iglesia. Me bauticé siendo muy adolescente, 12 años, y me criaron creo que bien. Mi papá lo admiro, lo felicito, lo respeto, mi mamá. Y fui creciendo, pero como todo, de pronto no tenía una conversión, sino que era como, a ver, como un simpatizante. Yo recuerdo que yo hacía cosas que no estaban tan bien. Y entonces la gente me decía, ve, tú no eres cristiano. Entonces yo decía, mi mamá es la cristiana, yo soy simpatizante, porque me daba pena que hablaran del Ujú. evangelio. Aún después de haberse bautizado. Sí, claro, yo me Ujú. bauticé a los 12 años, entonces cuando tenía como 15, 16, 17, de 15 a 20, de pronto no hice cosas graves, graves, pero que no estaban bien, no estaban bien. Ujú. Entonces, eh, yo hacía cosas que de pronto no eran muy agradables. Pecados graves, no, pero de testimonio bueno tampoco. Entonces la gente dice, "Tú no eres evangélico". No, el evangélico es mi mamá, yo voy a la iglesia, porque siempre creí que el evangelio es muy serio. Y bueno, y así Dios me fue llevando. A los 20 años me fui para Venezuela. Mi papá se había ido a trabajar a Caracas y me mandó a llamar. Yo iba muy mal en la universidad, yo estaba en la universidad, en la Universidad Pública del Cesar, se llama Universidad Popular del Cesar. Ella se llama la UPC, ella es famosa. Y yo estudié, pero no lo terminé, algo que se llama Comercio Internacional. Estaba estudiando, pero iba reventadísimo, iba reventado, iba mal, o sea, mi papá ya no estaba, mi mamá se había ido para Venezuela, entonces más bien como la especie de un muchacho sin ley que hace lo que quiere y no le prestaba con mucha atención a mi futuro. Pero mi vida, hermana Claudia, aunque yo tenía unos papás buenos que me sostenían, yo vivía un vacío por dentro. Yo recuerdo que yo tenía una novia oficial, era mi novia, y cuando estaba con ella estaba contento, pero apenas ella se iba y no era ella, o sea, era un vacío que tenía. Yo recuerdo un día que estaba ella en la casa con los amigos de la iglesia y eso jugábamos mucho, hablábamos, pero se fueron y yo quedé solo y me entra esa tristeza y yo decía, pero si yo tengo unos buenos padres, estoy estudiando, tengo una novia, tengo buenos amigos, tengo una familia bonita, yo, ¿por qué estoy? Pero yo estaba, realmente estaba vacío. Y yo recuerdo que ahí el Señor empezó a tratar con mi vida. Yo tenía como 19, casi 20 cuando eso. Yo me fui al cuarto y me arrodillé. No andando quizás, no era un inconverso, pero tampoco era un cristiano consagrado. O sea, quería ir a la iglesia solamente, quería ir. Pero sabía que el evangelio era la verdad. Pero no quería tomar como esa decisión. Y ese día yo me puse a hablar con Dios. Dije, Señor, yo no quiero estar así.
me siento vacío, me siento mal. O sea, aparentemente estoy bien, pero estoy mal. O sea, estaba mal, realmente estaba mal. Y bueno, yo oré, lloré, que casi poco lo hacía, llorar en Dios. Ese día lloré bastante. Hablé con él y como que me desahogué. Pasaron unos meses, mi papá me dijo, véngase. Y yo soy de los que decía que yo ya me quería independizar, pero yo no sé por qué le dije que sí. O sea, yo le dije que sí y me fui para Caracas, indocumentado. Recuerdo que entré, no debía de ser, pero entré así. Me entré así, íbamos a trabajar. Entonces dejé el estudio, aunque iba mal, terminé la relación. Y entonces yo dije, mi excusa fue, mi papá me dijo que me fuera. O sea, no había como una excusa por una, terminar algo, pero no, mi papá me dijo que me fuera. A ver, de pronto los amigos te dicen, pero tú ya eres grande. tú Pero yo no sé yo por qué hice caso. Creo que fue Dios que me estaba dirigiendo. Porque si yo me quedo, yo creo que hubiera sido como mi acabose, como dicen en la. Y yo me fui, llegué a Caracas, entonces ahí sí yo vi la necesidad de como de ser cristiano. O sea, vi mucha gente perdida. Y yo, Dios mío, yo me montaba ese metro, eran muchas almas, muchas personas. Y vi mucho, o sea, claro, Valledupar es una ciudad pequeña, Caracas es una ciudad, a comparación de Valledupar, grande. Entonces sí vi como el cambio y yo vi mucha necesidad espiritual. Y ahí Dios empecé a trabajar en una empresa y salí del trabajo. Y ya habían pasado, me quedé sin trabajo unos días, unos meses, no me acuerdo. Y ya quedé sin dinero. Pero me gustaba mucho leer. Yo tenía un Nuevo Testamento, lo leía mucho. Yo recuerdo que me leí los evangelios, que fue Mateo, Marcos, Lucas, y o sea, me gustaba, me apasionaba, pareciera que el mismo Jesús me hablaba cuando yo lo leía. Entonces mi papá recuerdo que me mandó a hacer una diligencia, a cobrar un dinero, y yo fui y no nos pagaron. Yo llevaba el tiquete, y hay un tiquete que se llama ida y vuelta, o sea, para ir y venir. Y yo tenía nada más un tiquete, o sea, no tenía más nada en la billetera. Y entonces la plata era la que iba a traer, pero no nos pagaron. Mi papá trabajaba de sastrería. Y yo fui a cobrar, no, hoy no, venga mañana. Entonces yo me monté al metro y cuando iba entrando me atracaron unos delincuentes. Yo recuerdo que me pusieron un cuchillo en el cuello, otro en la espalda y sentí mucho miedo. Pero entonces no sentí orar, ni reprender, nada. Lo que me llegó a la cabeza fue criado con principios cristianos y me voy a perder. O sea, yo no sé por qué no le Señor, perdóneme, Señor. No, criado con principios cristianos y me voy a perder. Y eso me voy a condenar. Porque yo sentí como rabia cuando los delincuentes no encuentran plata y te hacen daño a propósito. Yo dije, esto me va a pasar, esto me va a pasar. O sea, yo como que maquiné, o sea, nadie me lo dijo, pero yo como que me van a hacer daño porque no llevo nada. Y ellos revisaron esa billetera, no había nada. Y yo tenía un maletín y lo abrieron y estaba el Nuevo Testamento. Entonces me dijeron, ¿tú eres cristiano? Y dije, claro, yo soy cristiano. Dije yo, no, yo soy cristiano. Y ahí sí me consagré, no, yo soy de los propios, soy cristiano, dije yo. Y ahí yo me monté ese metro. Yo iba muy asustado, pero yo dije, de ahora en adelante voy a servir al Señor. Voy a servir, tenía 20 años y me entregué de verdad, porque yo iba a culto y claro, criado, bautizado, pero como que no había tenido un encuentro así de decisión. Yo dije, quiero ser un hombre de Dios. Quiero ser. Empecé a servir a Dios. A los 25 años salí al ministerio. 5 años en Caracas salí. A un pueblo que se llama San Mateo, estaba Aragua, cerca de Caracas, como hora y media. Me casé. A los 20 días que me casé, salí al ministerio.
Y ahí Dios nos llevó, fui creciendo, ahí Dios me llamó al ministerio. Y ahí crecí en Dios, a predicar, a ganar almas, y esto me apasiona, hablar de Jesús. Eso fue en el año 2005. Estamos en el 2025. Ahorita este me cumplo 20 años de ser. Estando en Venezuela, eh, mi esposa fallece, mi primera esposa, yo soy casado otra vez, fui viudo, y fue un proceso duro para mí, proceso duro. eh, y bueno, pasaron cosas, el proceso de Dios, cosas. Yo siempre he dicho que Dios tiene, a cada persona le tiene algo bueno, pero a algunos son más procesados. Por ahí decían unos amigos míos, Señor, yo sé que soy un buen soldado, pero no me confundas con Rambo, decía un amigo mío. Pero sí yo fui procesado, pero a veces creo que esos procesos, como te lo leí, eh, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y creo, como dice la Biblia, que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Llegué en el año 2018 a visitar a mi hermana a Cali porque mi hijo estaba enfermo en Venezuela. Entonces yo lo llevé, le hice de todo y me volví un médico virtual, o sea, a investigar por qué estaba enfermo. Y los síntomas, todo era de cáncer de sangre, pero allá no había en el momento para hacer ese examen. Y yo le hice todos los exámenes menos ese. Es un líquido que le saca en la columna. Y mi hermana me dijo, vente para acá. Yo llegué a Cúcuta y en Cúcuta metí al niño porque la idea era regresar a Venezuela. Pero en Cúcuta el niño duró un día y como el niño es venezolano, lo sacaron. Y el colombiano era yo. No, el niño no tiene papeles. Cuando yo salgo al otro día, me dice, hermana, ven a Cali. O sea, que ni siquiera yo venía para Cali, sino llegué a Cúcuta a buscar ayuda médica. Y en Cali, mi hermana me ayudó, entré al universitario con el niño y ahí no salí más. El niño le diagnosticaron con leucemia linfopática aguda, que yo ya lo sospechaba. Yo recuerdo que yo le dije a los médicos, yo sospecho esto, pero no digas eso. Y ya le hice de todo. Entonces ellos me miraban y le hicieron de todo, porque eso descartan todo. Y nada, nada, nada. Cuando me subieron a un piso, el piso sexto de oncología, cuando tú te subes, es que ya ellos sospechan. Es muy posible. Entonces, yo recuerdo cuando me dieron la noticia, me llamó el oncólogo con la psicóloga, pero ellos pensaban que yo me iba a desboronar. Me llamaron un cuartico aparte. Pero ellos conocían que yo era viudo. Entonces, porque eso era un poco de mamá y el único papá era yo. Puras mamá, mamá, mamá. Y el único hombre era yo. O sea, y de pronto los papás se asomaban, pero un rato, pero todos los días, mañana, tarde y noche. O sea, y yo estaba ahí, ahí. Mi mamá se vino a cuidarme a la niña unos meses. Entonces mi mamá se la cuidaba y yo estaba. ¿Sus hijos eran del Sí, del matrimonio primer anterior, matrimonio. del primer Tengo 2 matrimonio? hijos, son del primer matrimonio. La niña quedó de 10 meses y mi hijo quedó de 3 años y medio. Ven, te cuento algo. Cuando mi esposa falleció, me llamaban muchos amigos, pastores, misioneros, porque eso fue un boom en Venezuela. O sea, eso fue un boom. Y, pero a mí ninguna palabra me llenaba, me llenaba. La gente, yo creo que sí lo decía, lo siento, pero yo decía, no siento lo que yo siento. O sea, de verdad, yo te decía, nadie siente lo que yo estoy sintiendo. Y hay un pastor anciano que se llama Alonso Galindo, y yo lo respeto y lo amo mucho. El hermano Alonso también fue viudo, y él me llamó. Él estaba en ese momento en Trinidad y Tobago. Y cuando él me llamó, fue como un papá, porque yo estaba con mi familia, pero yo tenía algo aquí que yo sentía que nadie sentía lo que yo sentía. Entonces cuando él me llamó, yo me desahogué. Y yo le dije, hermano Galindo, 10 meses y 3 años y medio. Eso fue lo que le dije. O sea, él entendió 10 meses la niña, 3 años y medio. Entonces él me dijo, Ander, es mejor chiquiticos que adolescentes. Y no me dijo más nada. Pero eso me llenó porque él lo vivió.
Y tú sabes que los adolescentes es diferente, Claro, es más complicado. complicadísimo. Yo tengo 16 años y se muere mi mamá, para aceptar a otra mamá, y lo acepta porque toca, pero mientras que un niño chiquito, ellos están esperando una mamá. Esa es diferente. Entonces llego yo al hospital y, y me ven día y noche. Entonces el médico me llama con la psicóloga y él cree que me voy a desboronar. Y ellos me van a decir, yo lo tomé natural. Yo ya sabía, yo ya sabía. Ellos se sorprendieron. Claro, yo tenía a Dios en mi corazón. Se tomó Dios te consuela. Y fue un proceso. Me tocó entregar la iglesia por teléfono. O sea, menos mal que tenía un buen diácono tesorero que la tenía el día. Él entregó a la iglesia, él, o sea, estaba al día. Entonces no debía envío, estaba bien. Y pasé un periodo en el hospital día y noche, día y noche. Mi hermano, él vive en Cali, él es soltero, entonces él hicimos algo. Yo le dije, ayúdame a cuidarlo los sábados. Entonces él venía el sábado en la mañana. Yo me iba, yo alquilé una casa en el sur, se llama Ciudad de la Confandi. Mi hermana vivía en Valle de Lili. Yo me fui para Ciudad de la Confandi, que es un poquito más económico que la renta. Pero igualito era costoso, pero me fui para allá cerca. Entonces él llegaba el sábado en la mañana, y yo le daba al niño, yo me iba con la ropa sucia, ya Dios me había bendecido, y empecé de cero, compramos de cero, y que creo que fue hasta de Dios, todo de cero, porque imagínate que una mujer se casa y Dios guarde y enviuda, o enviuda el hombre, enviudó el hombre, falleció la mujer, entonces la otra va a decir que creo que es muy natural, yo no quiero dormir en esa cama, o sea, porque es natural, va a ver la cocina, la estufa, el colchón, la soya, los platos, todo, todo, todo. Entonces, yo creo que a mí Dios hasta fue muy bueno conmigo. Me trajo para comenzar una vida de cero totalmente. De cero. Entonces yo comienzo de cero y él se venía y yo me iba para la iglesia. El sábado en la noche, lavaba la ropa en la lavadora, estaba en la dominical, almorzaba y otra vez para el hospital hasta el sábado. Y así fue varios meses. El niño pasó el proceso de quimio, ya después ya lo soltaron como a los 6 meses, entonces ya era quimio que iba y venía, ya no era interno por 2 años. ¿Cuántos años tenía el niño en ese momento? Tenía 5, Sí. o sea, pasó un año y medio después, que creo que era como, a ver, yo una vez orando, hablando con Dios, yo pensaba que las emociones del niño, y a veces yo decía, ¿será que yo tuve que ver de pronto la alimentación? Pero una vez hablando con Dios, el niño mío se me enfermó muy feo cuando tenía como año y medio. De hecho, mi esposa era estéril. Entonces ella, cuando tenía un embarazo, ella como al mes y medio abortó. Con Mateo pasó igual, o sea, aparentemente al mes y medio, cuando vemos la cantidad de sangre, y dijimos aborto otra vez. Pero salimos al hospital, a la clínica y la metimos. Y cuando la ginecóloga atendió, no, hay vida, hay vida. De todos modos, eso, lo que pasó ahí, yo creo que eso afectó. Porque como al año y medio siendo bebé, yo recuerdo que lo hospitalizamos y la pediatra dijo, era una pediatra privada, lo llevó a un hospital. Me dijo, este niño sale como en 8 días. Tenía la defensa baja, o sea, lo que le da a los niños con cáncer. Plaquetas, hemoglobina, leucocito, todo bajo. O sea, las tres. Y ella me dijo, yo tengo que soltarlo cuando se normalice, pero eso dura como 8 días para que se le... Y yo le dije a mi esposa ese día, ella estaba muy mal porque le metieron como 30 pullas y él no se dejaba por la nariz, él no se dejaba. Un bebé de año y medio. Entonces yo le dije a mi esposa, hoy venimos los tres a dormir acá. Había pasado un día y ella estaba muy mal. Hoy dormimos los tres aquí. O mañana, porque ella me llamó como a la 1 llorando. Y le dije, mañana estamos aquí los tres. Y el niño yo lo llevé una noche y al otro día lo saqué. Entonces la doctora decía, pero
no sé qué hicieron, pero de un día para otro, de una noche para otro, todo se le subió. Pero ya era un aviso. Entonces Dios me dijo en oración que el niño ya venía con problemas. O sea, ya. Y algunas cositas, sino que no se desarrolló en el momento de la enfermedad. Entonces, como que Dios me dijo, yo dije, ¿por qué? ¿Será que emocionalmente? Hasta le echaba la culpa que yo vivía en un edificio. Entonces, ¿será que las ondas radiales? Uy, yo investigué los microondas. O sea, ¿por qué? Y mira que yo le con una mamá de los. Y yo le dije, ¿por qué crees que a tu hijo le dio eso? Y me dijo, yo no sé, pero el niño mejor alimentado es el hijo. Mi hijo, yo soy una mamá sobreprotectora. Le doy de todo lo que una mamá buena debe de hacer. Crema, sopita, de mejor leche. Y mi hijo está enfermo. Y yo le pregunté al doctor por qué, ¿no? Eso pasa, eso pasa. Entonces el niño salió y cuando el niño jugaba y yo lo dejaba salir, los niños le gritaban, el niño sin mamá, el niño sin mamá. Entonces, claro, el niño, por eso él anhelaba una mamá, el niño sin mamá. Entonces yo andaba con mi hijo con la mano derecha y mi hija tenía como 2 años o 2 años y medio con la mano izquierda. Y íbamos a curtas, así. Para mí Dios me bendijo mucho. Sí, llegué con 2 maletas a Colombia, siendo colombiano, pero por circunstancias llegué a Cali. Y yo sin dinero viví en Valle de Lili, compré nueva cama, nuevo televisor, nuevo, todo, o sea, todo, amoblé la casa, o sea, y no tenía una entrada económica. Y Dios me bendijo y ahí yo comprobé un ejercicio espiritual, o sea, de la fe. Lo que pasa es que eso es muy fuerte porque tú te ejercitas, o sea, es duro porque creces en Dios, pero mentalmente, ¿y de dónde, de dónde, de dónde, de dónde, de dónde, de dónde? Hace unos días vino un amigo aquí a visitarme ahorita, en esta semana, de Valle de Lili. Me dijo, Ander, cuando yo te veía en la iglesia, yo decía, este es el juego de aquí de este sector. Entonces, él me decía, mi esposo y yo estábamos pasando por momentos económicos difíciles y te veía a ti y se me pasaba. Así como la rana René y lo veo y se me pasa. O sea, Ander, dije, si él está así, o sea, ahí está Ander. Si él ahí está Ander. Por eso te leí. Somos más que vencedores ante cualquier circunstancia. En ese momento no tenía una fuente de ingresos y aún así, No tenía. ¿de dónde salía todo eso? ¿Sí? Yo predicaba, ¿no? Dios usó mucho al pastor donde yo me congregué. O sea, él me apoyó mucho económicamente. Él, la iglesia local. Entonces yo me sostuve económicamente y que me invitaban, pero los costos eran muy altos. O sea, yo pagaba una casa, arriendo. El niño lo metió a un colegio privado, la niña también. Entonces, claro, méjame el ejercicio de dónde voy a pagar el arriendo. O sea, nunca quedé mal. Es más, las casas donde yo me he ido, la gente no quiere que me vaya porque yo pagaba a tiempo y eso es difícil y Dios me sostuvo. Ahora que tengo una entrada económica, uno se mete en compromisos y eso, y con tarjeta de crédito, y uno la cuota hay que pagar. Y de pronto uno se mete en deuda, pero en ese tiempo yo no tenía deuda. No tenía, o sea, una cosa, vivía por la fe totalmente. Vivía por la fe. Y qué bonito es vivir por fe, sino que es un ejercicio espiritual fuerte de no tener entrada, sostener un hogar, porque era el hombre el proveedor. Y bueno, eso es una parte de lo que me pasó. El niño tocó campana, cuando la campana se toca cuando se toma la última quimio. Entonces viene un proceso de presentación y hasta ahorita el niño está bien, ya está bien. El músico toca piano, toca batería, va bien en el colegio, practica por ahí inglés, es buen niño, la hija mía es hermosa. A los 3 años encontré una mujer muy bonita, Dios es tan bueno, o sea, es que Dios aparejó todo, Dios aparejó todo. Me casé con una buena muchacha, que también fue algo de Dios, de mi esposa fue algo de Dios. Empezamos a hablar, ella es de Valledupar, del mismo barrio donde yo soy, de la misma iglesia donde yo me crié, pero no nos conocíamos. No nos conocíamos porque, a ver, donde yo vengo son iglesias muy grandes. Y alguien, amigo, como mis amigos en común son sus amigos, una amiga, me hablaba conmigo. Ella es una señora casada, pero
de la casa, que casi que se crió con nosotros, nos presentó hablando. Y empezamos a hablar. Yo fui a Valledupar porque soy de allá y la conocí. Bueno, la conocí en una convención. Ella vino a Cali con la mamá y nos hicimos novios y nos casamos. Y también fue por fe, porque no tenía plata para casarme. Y yo recuerdo que la gente le decía, pero tú eres loca, te vas a casar con un hombre que tiene 2 hijos y tú que estás guardado y eso. De todos modos, si yo, es que es difícil, ¿no? Una mamá ve a su hija y se va a casar a un hombre que tiene 2 hijos. Entonces, piénsalo, ¿no? O sea, hasta razón tiene, ¿no? Piénsalo, mira tu juventud, piénsalo, o sea, tienes que criar, tienes que levantarte temprano, pero también es un milagro. Entonces, tanta cosa, eso fue en el 2020, yo me casé en el 2020. Yo llegaba, la, ¿te acuerdas con la pandemia? Eso cerraron en marzo. En el interior, aquí en Cali, cerraron primero que en la costa. En la costa, aquí cerraron un viernes, allá un martes, un miércoles, como 4 días después, 5 días después. Antes de que cerraran, yo me fui, yo tenía viaje el 11 de marzo de ese año en avión, pero no tenía plata ni para los tiquetes, ni para los anillos. Me iba a casar en marzo, yo me iba a casar y no tenía dinero. Y ya, o sea, al otro día ya que agarraba el avión, yo tenía que ir con plata y no tenía. O sea, yo me casé por fe. Entonces ella, tanta presión, ella, yo no sé si dudó, que dijo, Señor, si él no es, dame una señal, que él hoy, porque mañana viene, me diga que tenga 3 millones de pesos, para por lo menos hacer algo. Y un amigo mío que me quiere mucho de la iglesia me invitó a almorzar. Anda, mañana te casas, sí. Y entonces me regaló un sobre, almorcé. Y yo me fui para la iglesia y en la iglesia del pastor me regaló otro sobre y la iglesia otro sobre. Entonces cuando yo llegué a la casa, el sobre del amigo era como de 2 millones y el de la iglesia de 1 millón. Entonces yo dije, 3 millones. Y dije, mi amor, tengo 3 millones. Sí, yo sabía, porque yo le dije a Dios que si eras tú que me dieras 3 millones. Sí, no, es una cosa increíble. Hemos tenido luchas y todo, como todo matrimonio, ¿no? Pero cada vez que recordamos que fue Dios, como que agarramos fuerza. Fue Dios, fue Dios. Fue una y entonces llegamos, no tenía plata, aboné, pagué. La comida, no, que nada más aceptan 50 personas por reunión por la pandemia. Era la plata que me alcanzaba para 50 personas. Mandamos a hacer los anillos y me quedé sin plata. Faltando unos días me llamó un anciano, un pastor. No había comprado ni la ropa de los hijos míos, ni la ropa mía para casarme. Ya me casaba y no tenía ropa. O sea, no tenía ropa. Yo estaba donde una amiga de la iglesia. Y un pastor me llamó, ándale, y te regalo, me regaló 1 millón. Con eso compré ropa. Y pagué, igualito me quedé sin plata. Y me faltaba pagar el alquiler, o sea, donde iba a casarme. Y yo sí, ya pagué todo, pero me faltaba eso. Y ya me iba a casar. Y yo le dije a mi esposa, bueno, ¿y con qué vamos a pagar? Yo le dije, no, con lo que recojamos. Yo tenía fe con lo que recojamos. Entonces yo me casaba el domingo y no se pudo. Pero es que esa bulla de la pandemia, que todo era prohibido, todo era prohibido, todo era prohibido. Entonces que no había foro, que no había foro. Entonces nos dieron permiso, me casé el martes en la mañana. Y el miércoles allá cerraban. Eso cerraron por varios meses. Y me casé el martes y con lo que recogí, pagué. Y entonces yo me iba para Santa Marta, por un apartamento. Y no había buses, no había aviones. Ahí me quedé. Y una hermana de la iglesia, amiga de nosotros, ella tiene para alquilar donde van los estudiantes a la universidad. Y los estudiantes se fueron. Y quedó eso vacío, pero amoblado, ¿no? Con cama, nevera, cocina, todo. Ande, vente para acá. Yo duré así 3 meses. Ahí, o sea, una luna de miel de 3 meses, encerrado, de verdad. Claro, no viajé por ningún lado, pero estaba ahí.
un cuarto para mí solo, mis hijos, y Dios me sostuvo, el gobierno tocaba, tú sabes que tocaban a las casas, mire qué tal, regalaban cosas, me llamaban, y yo recuerdo que yo estaba encargado de una obra allá, y yo le decía al supervisor, hermano, ¿y cómo hago para administrar la iglesia? No hay pasajes ni en avión, ni en no se preocupe que ningún pastor va está yendo en ninguna iglesia, todo el mundo es virtual. Y ahí aprendí yo a la virtualidad, porque no, ahí todo el mundo aprendió a la virtualidad. Y estando en Valledupar, un amigo de Cali, mira cómo es Dios tan hermoso. Él hizo una carrera a un pueblo de La Guajira, un expreso. Y estando en La Guajira se acordó de mí. Ande, mira, pues, él se regresaba, pero estaba como a 3 horas. Y sí, yo estoy, bueno, si quieres yo te llevo y me tiras algo. Llegó a la casa y me vine con él. Expreso con un precio que él después se echó para atrás y hermano, yo no tengo más. Ah, bueno, vamos, eso me alcanza para la gasolina. Me buscó en la puerta de la casa. No podía viajar, pero como yo tenía con el niño por virtualmente y hablaba con los doctores, ellos me mandaron una cita para la clínica. Entonces con esa viajé. Desde la puerta de la casa de Valledupar a la puerta de Valle de Lili. Una carrera, Dios me la mandó. Una cosa, pues yo digo que somos más que vencedores, por más de las dificultades. O sea, Dios siempre te va a dar la victoria en Dios. Hay que estar en Dios. Entonces de ahí pasamos, llegué mi hermana la casa la había entregado porque duró varios meses vacía, 3 meses. Yo pagué arriendo un mes sin vivir nadie. Mi hermana dijo, anda, yo no sé cuándo tú vuelves, vamos a entregar la casa y yo guardo tus cosas en mi casa. Entonces, 2 meses me ahorré de arriendo. Y llegué a los 3 meses, duró de mi hermana. Y cuando encontré casa, un hermano me llamó y me dijo, ¿está buscando casa? Sí. No tenía entrada todavía. Porque la iglesia donde yo estaba era muy pequeña. Me dijo, búsquela que yo se la pago por un año. Yo viví por un año gratis, un hermano. O sea, hermana, te digo que yo he vivido de milagro en milagro. Claro, he tenido dificultades, los procesos. Y aquí estoy, en este lugar, Miravalle vivo, da contento, sirviéndole a Dios. Y bueno, ese es mi testimonio. No, mi pastor. Yo quiero como devolverme un momento como a esas, a esas dificultades que usted vivió. El fallecimiento de su primera esposa, quedar con los niños tan pequeños Ujú. y luego la situación de su hijo. Hablamos de procesos en los que Dios empieza a pulir muchas cosas a través de Ujú. esos procesos que son tan dolorosos. En su caso, en alguna reflexión en esos procesos, ¿hubo algún pensamiento de por qué? Lo digo dos cosas. Primero, a veces uno le recrimina a Dios, a veces uno recrimina, Ujú. uno no entiende por qué pasan las cosas. Hay personas que lo toman con, pues, con mucha aceptación y otras que no, otras que preguntan por qué a mí, por qué Mm. usted, ¿en qué lado estaba? Lo que pasa es que tuvo muy buenos asesores, muy buenos maestros. A mí un pastor anciano que se llama Víctor Vergara, él me dijo, nunca preguntes por qué, Ujú. sino para qué. Y yo no sé, yo le creo mucho a Dios. Entonces yo decía, esto es para un propósito. Entonces no iba por qué, sino para qué. Es decir, a pesar del dolor, siempre fue para qué. Yo creo que, yo no sé si es que yo soy muy duro y la gente dura también, Dios lo procesa duro. O sea, es su temperamento, porque para llorar me costaba. Y por ahí lloré bastante. ¿Sí me entiendes? Pero así como era duro, también le creía mucho a Dios. Entonces yo estaba seguro, esto es para un propósito. Claro que sí lloré. Lloré mucho. Yo recuerdo una vez un domingo que yo ya había pasado como 8 meses, un año. Yo duré sin iglesia un año, como 9 meses, 10 meses, no me acuerdo. Y me llamó alguien y me dijo, te siento bajoneado. Es que yo debería estar detrás de un púlpito. Estoy aquí en una clínica, metido en una camita aquí acostado conmigo. Era un domingo.
Esa, y yo lloraba, y viendo a mi hijo ahí cuando al principio que le metían inyecciones por todos lados, no, es una cosa de loco, es una, yo no se lo deseo a nadie. Hay gente que o sea, no saben lo que es pasar ese proceso, ver a alguien que tú amas, que le meten inyecciones, inyecciones, que el niño llora, 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 y que el hijo te ve, papá, tú eres malo, no me cuidas. O sea, el niño lo puya y que yo tenga que agarrarlo para que lo puye, y no, esta cosa. Y él me miraba, tú eres malo, no me cuidas. O sea, porque yo tenía que agarrarlo para que lo vacunaran, le inyectaran. Entonces, yo lloraba, pero yo tenía que, porque sabía que era para un bien y discutía con las enfermeras, tú no vengas a practicar porque a veces, ay, que no lo canalicé bien, ay, que no. No, yo me ponía a orar, pero ¿por qué es un bebé? ¿Tú por qué me lo estás maltratando? Entonces yo lloraba mucho, yo lloré mucho, pero creo que yo siempre aquí que a mi Dios es muy bueno y, y yo creo que Él me ama y a todo el mundo nos ama, pero cuando uno es procesado, Dios te tiene para algo bueno y lindo y precioso. Yo fui procesado por Dios y sé que es para algo bueno, para algo grande. Al principio, como cuando yo salí de todo esto, que ya me casé, yo como que me conformé, bueno, ya con esto ya salí como victorioso y ya estaba como, pero después como que yo necesitaba que Dios me renovara la visión. Una vez escuché una canción de un cantante que dice, me cansé de llorar, me cansé de pelear, me cansé, entonces yo estoy cansado de pelear. Pero un día ese mismo cantante, una canción que decía, llámame otra vez, que dispuesto estoy. El Señor, vuélveme. Oye, yo estaba en la obra, pero necesitaba como que la visión me renovara. O sea, vuelve a llamar, que aquí estoy. Vuelve a llamar. Se llama la canción, vuelve a llamar. Señor, yo quiero sentir. Pues yo estaba como, Dios me volvió a llamar, pero como que dejar que la vida siguiera su curso. Y necesitaba que el Señor me renovara la fuerza. Y en ese proceso Dios me renovó, ¿no? Entonces ya me pone en un lugar pequeño, pero yo ya voy con una mentalidad ganadora. O sea, si salí todo esto, Dios me va a ayudar. Y donde llego con una mentalidad, porque si pasé lo difícil, hay un libro que se llama Bill el Pentecostal, y yo lo leí. Entonces ella le decía al Señor, Señor, si mi esposo sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial, sobrevivió a un puente que nadie podía pasar porque los mataban en la guerra, entonces él había muerto en un fallecimiento, Bill Drum. Pero ¿cómo va a morir acá? O sea, en Colombia, él era americano. ¿Cómo norteamericano? ¿Cómo va a morir acá? Y Dios le dio la vida. Entonces, si yo pasé todo ese desastre, donde llegue, a mí Dios me va a sacar victorioso. Y créeme, entonces, uno tiene que creer que somos más que vencedores. Por eso me identifico, pero no por mí, por medio de aquel que nos ama. Entonces, yo estoy convencido de eso, totalmente convencido de que Dios está conmigo. Yo pastoreo un hermano que ese sí es el campeón, o sea, el campeón de campeones. De verdad hay gente que yo la admiro, pero ese, yo llegué a una iglesia nuevecito. A nosotros nos trasladan, yo llegué y él, me dijeron los hermanos, yo no conocía su pasado, pero hermano, ese hermano, en un mes se le murió la mamá, una hermana y el hijo se lo acaban de matar. O sea, yo llegué y había pasado eso. En un mes, la mamá, la hermana y el hijo lo acaban de matar. Yo dije, uy, qué duro. Yo todavía no había pasado el proceso. Uy, qué duro. Yo todavía no había pasado el proceso, pero como que todo eso me alimentaba y yo llegué donde él a visitarlo. Y le dije, ¿cómo se siente, hermano? Me dijo, Dios está conmigo. O sea, él decía siempre, Dios está conmigo. Y a mí me impactó que él, a pesar de que estaba mal emocionalmente, él decía, Dios está conmigo. Entonces a mí eso, hasta el día de hoy, eso fue en el como 2017, y yo hablo de él. O sea, esas palabras de ese hermano. Entonces a mí, yo siempre decía, ese hombre dice, Dios está conmigo, o sea, y de verdad que uno lo sabe, pero el proceso cuando tú vives esa circunstancia y que tú digas eso, entonces claro, yo me acordaba, Dios está conmigo, yo me acordaba, eso me marcó, que decía, Dios está conmigo, yo me acordaba de él, Dios está conmigo, y eso no me lo quita nadie, o sea, que
puedo estar pasando la situación más difícil, Dios está conmigo. O sea, me acordé de esas palabras, me marcaron tanto que yo viví proceso y yo me acordaba de Dios está conmigo. Dios, o sea, mira, hay gente que se queja, que pregunta por qué, por qué. No, él le decía, Dios está conmigo. Entonces yo también decía, no, para un propósito, Dios está conmigo. Dios está. Y bueno, no, Dios ha sido bueno y aquí estamos. ¿Y en esos procesos hubo algún momento de duda o de que su fe se hubiera visto comprometida, algo Mira que así? no, ¿No? no, no, como dijo el amigo mío, yo te veía a ti, Andy, y yo dije, este es el joven de aquí de esta iglesia. Eh, yo creo que Dios es muy bueno. O sea, Dios es bueno. Todo lo que Dios hace es necesario, todo lo que permite es bueno. Dios no quiere que sus hijos sufran, ni que les vaya mal. Y si Él te permite vivir por algo, es para bendecirte después mejor. Entonces, a ver, tú tienes un hijo y de pronto pasa por un proceso, a ti te duele el sufrimiento de él, pero si está en tus manos ayudarlo, tú lo ayudas. Yo creo eso, que Dios es así. Si está en las manos de Dios, que estamos todos en ayudarle, me va a ayudar, me va a ayudar. Pero yo lo dejo vivir el proceso. Tiene que vivir, tiene que aprender a ser hombre, tiene que aprender a defenderse. Una vez mi hijo me llegó con el ojo aquí, un poquito como rojo. Yo le dije, ¿te pegaron en el colegio? No, papá, te pegaron. Entonces le pregunté. Se puso molesto un muchacho, pero grande, ya grande. Y el muchacho como que le pegó. Entonces yo investigué con varios niños del colegio. Vio, no, su hijo empezó a molestarlo. Entonces yo iba a reclamar. Pero yo le dije, yo estoy con usted. Pero yo no iba a reclamar que por qué no. Él se lo buscó porque empezó a molestar a los más grandes. Entonces, claro, y yo le había dicho, ¿te acuerdas que te decía que juego de mano no hagas eso? Que no te pongas a molestar a los niños y te vas a poner a molestar a un niño de 15 años y tú tienes 11. Entonces a él como que lo rozaron, pero se le veía el rosa aquí, como se le veía aquí algo rojito. Y a ti, y yo fui niño y yo peleé también en el colegio, en bachillerato, en la primaria. Antes se veía más, ahora se ve menos. Antes se veía más que los niños se agarraban ya eso se ve como menos. Y dije, tú peleaste. No, y hasta que me di, entonces hablé con un niño que estudia con él del barrio, no, pero ¿qué pasó? No, su hijo empezó a molestar. Él, y era bueno, entonces él va a aprender que él no se debe meter con nadie. Hay que dejarlo. Pero de todos modos le dije, bueno, yo estoy contigo. Yo voy a estar contigo protegiéndote, cuidado. Yo investigué qué pasó, pero yo sé que él se lo buscó. Entonces hay cosas que a veces uno se las busca, hay cosas que Dios permite que pase porque Job nunca se las buscó, sino que solamente Dios demostrándole al diablo de que Job era un hombre bueno, perfecto. Has visto a mi siervo Job, varón perfecto. Y hay cosas que Dios permite que tú pases porque quiere cambiar tu vida. Tú sabes que yo era muy desesperado con todo tiene que ser ya. Eso quería preguntarle, que quién era Abner No, antes y después. desesperadísimo. Un temperamento feo, desesperadísimo. Hazme eso ya, o sea, tiene que ser ya, 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 corriendo ya. Y yo me caso y, y mi esposa no tiene hijos. Y pasó 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 6 años. Entonces yo los primeros años, yo decía, no, yo no, yo me cuido, mi esposa se cuida. Pero después yo ya quería 8 años. A los 8 años mi esposa salió embarazada, a los 7, a los 8 dio a luz. Pero en ese proceso aprendí paciencia, que no es cuando yo digo. Entonces, Dios, ¿por qué me permite eso? Por mi temperamento, desesperadísimo. A veces un poquito acelerado, los costeños somos alegres, a veces acelerados. A entender a la gente, a entender el dolor. Yo entiendo el dolor, entender las mamás.
yo creo que a mí, yo tenía el espíritu de mamá. O sea, de verdad yo tenía 2 niños, a mí se me dañó un colchón nuevecito y ni me importaba porque era tanto el estrés que yo le decía: "Brinquen, brinquen", y ellos empezaban a brincar, se me dañó. O sea, yo me casé y tuve que comprar otro colchón y era nuevecito y un colchón carísimo. Pero de tanto estrés, o sea, hacía desayuno pensando en el almuerzo y pensando en la cena y yo estaba solo. Y entonces, Dios mío, y eso era muy duro para mí, o sea, era muy duro. Y yo entendí el estrés de una mamá, entendí por qué viven bravas, entendí por qué viven estresadas. Y yo contraté una hermana a trabajar los martes y jueves. Cuando ella llegaba, esa era la bendición de mi vida, porque era una hermana del Pacífico y cocinaba muy rico. Entonces yo me iba, y era tanta la confianza, ella llevaba un niño y yo la dejaba, hermana, yo me iba me iba, llegaba al mediodía a almorzar. Encontraba la casa limpia, el baño impecable, y uy, yo veía, no, aquí pasó una mujer, el baño limpio, la casa olía una comida, un olor a pescado, y uy, Dios mío. Y para mí eso era como un oasis, hermana. Entonces entendí mucho, ¿no? Entendí mucho eso. Creo que entendí y Dios me fue comprender las personas, amar. ¿Sabes qué me pasó? Hace un año yo tenía en la iglesia que trabajo, nos dan un nombramiento de cargo, función, y me nombraron para hacer una función y yo me acordé del hospital. Me pusieron a trabajar con arte, líder de artística. Entonces, arte, artística es trabajar con llevar el evangelio en arte, así como lo que tú estás haciendo. Esto es arte, esto es arte. Entonces yo dije, voy a llevarle el arte a los niños. Entonces yo hablo con alguien, una hermana me ayudó, una hermana de la iglesia. Contactamos una jefe de enfermería, me dice, pasa una carta, así, así, así. La trabajadora social de la HV es hermana. Y cuando yo llego más en la entrevista, me dice, aquí los niños, usted sabe que ustedes no pueden entrar aquí. Tú conoces el protocolo. Yo sé, o sea, no puedes entrar a llevarle comida, no puedes entrar una higiene, lavarte las manos, no puedes llevarle fruta, todo tipo. A mí recuerdo que me llevaban manzana y no la podían comer, tenían que ser frutos con cáscaras gruesas. Y el banano con la puntica no se podía porque ahí podía entrar bacteria, porque los niños con quimio, cualquier cosita los puede matar, o sea, no tienen defensa. Pero aquí no entra, nosotros no vamos a entrar. Pero como tú eres casi la familia que me conocía, tú sí vas a entrar. Y yo llegaba cada 15 días, a veces 3 semanas, con un grupo de hermanos, unos jóvenes, y llevábamos a los niños con cáncer, a las mamás les llevaba el mensaje del evangelio. Entonces le decía, yo estuve aquí, en esta misma sala. Le nombraba a los doctores, doctor Romero, doctora Joana, doctora ay, lo mismo, sí, yo estuve aquí, en este mismo cuarto, en esta misma cama. Sí, sí, tu hijo está bien, ahora yo te vengo a predicar, a darte esperanza. Y había gente apartada que se entregaban. Y yo me aparté, gente que lloraba, gente que... Entonces, mira que Dios me permitió. Entonces, yo ya no iba ahora a llorar de tristeza, sino de alegría, llevarle un mensaje. Dios sana, Dios puede levantar a tu hijo. Él la dio. Entonces, mira que todas las cosas Dios la ayuda para mí, a los que aman a Dios. Todo. Entonces, volví ahí, pero ya no como teniéndole miedo a ese gigante que lo veía así, entre comillas. Para mí, eso era un gigante, que realmente no era un gigante, era una oportunidad que Dios me estaba dando. Pero ahora iba en sentido de victoria, triunfando, llevando un mensaje. Ya no como un paciente o como un acudiente o como un acompañante, sino como un predicador. Y esa etapa fue, o sea, eso fue el año pasado muy lindo lo que viví. Ahorita estamos trabajando en fundaciones y en la calle, un grupo que se llama Grupos Especiales, Evangelismo Grupos Especiales. Y vamos a la gente drogodependiente, alcohólica, prostitución. Pero predicar el evangelio es muy lindo. Entonces, todo eso, claro, me da pesar. Yo entiendo el sufrimiento de una mamá, amo los niños, amo los niños, las mujeres las valoro. Obviamente, tú te casas y tú tienes que acoplarte con tu esposa y eso, son dos temperamentos, tienes un acoplamiento. Pero
yo me siento como bienaventurado. Decía, mucho. Dios ha sido muy, muy bello, hermana. Claudia, ¿no? Claudia Naranjo. Dios ha sido muy bello. Entonces, bueno, aquí estamos contentos y felices, sirviéndole al Señor. Qué bonito testimonio, pastor. Muchísimas gracias por compartirlo con nosotros. También para mí es un honor, El honor es para nosotros tenerlo acá. Muchas gracias. no un honor y creo, hermana Claudia, que Dios se tiene para grandes cosas. Y para todo lo que llegue a Dios, nosotros a veces no conocemos a Dios, la magnitud de Dios. O dijo, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos. Nosotros a veces sabemos lo que nos oyen, pero no lo conocemos hasta que vivimos experiencia. Y cada persona debe tener experiencia que lo lleven a conocer a Dios. Nuestro Dios es hermoso, es bueno, compasivo, tierno, proveedor, amable. Ah, el Dios de la Biblia es un Dios maravilloso, hermoso, precioso. Entonces yo lo viví, pero Dios quiere que las almas vivan eso, que lo entiendan. Entonces ahora yo creo que mi temperamento, a ver, Pedro era fuerte, pero entonces los fuertes son no para maltratar, sino para la adversidad de decir, no, Dios está aquí. Yo me voy a parar acá. No es para humillar, no es para gritar, no es para, sino para en la adversidad de decir, soy cristiano, Dios es mi proveedor, Dios es mi protector, Dios es mi paz, Dios es todo para mí, Él es el gozo de la salvación. Entonces, en esto yo conozco que soy fuerte, en no irme de los caminos del Señor. Y Dios quiere que los hombres, las mujeres lo conozcan. Este Dios es hermoso, Amén, amén, es pastor. hermoso. Pastor, por último, ¿qué mensaje o qué consejo le daría usted a las personas que de pronto están pasando por esos momentos muy difíciles, digamos, en el caso de la pérdida de algún familiar, la Mm. enfermedad de algún familiar, que sienten, que se sienten abandonados o que en algún momento se preguntan por qué razón les está pasando y su fe, su relación con Dios se ha visto afectada? Tú sabes que cuando murió mi esposa, mi primera esposa, mi cuñado, él me ayudó mucho, el esposo de mi hermana. Él habló con alguien, porque eso, o sea, revolucionó mucho el medio donde nos vivíamos, donde nos movíamos, donde... Y dijo, todavía la gente, o sea, desde Adán y Eva están muriendo. Y el pecado entró la muerte y la muerte pasó a todos los hombres. Y todavía duele. Y la gente no se acostumbra a que un familiar, ella decía, eso me lo contó mi cuñado, uno nunca está preparado de que eso pase. Y uno cree que le puede pasar a todo el mundo menos a uno. No, que se murió el fulano, se murió. Que eso, la muerte va a tocar a la persona, pero la Biblia dice que está destinado a que el hombre muera una vez y después el juicio, sino que la gente quiere morir vieja, todo viejo. Pero no, no hay una edad definitiva. Alguien murió de 84 años y su hija no aguantaba el dolor porque murió de una enfermedad. Entonces no aguantaba el dolor. Entonces yo me acerqué a ella y muy mal le dije, pero es que tu papá, no es que lo mató tal, no, tu papá realmente murió fue de viejo. La Biblia dice que de 70 años y de 80 lo más robusto. Dale gracias a Dios que duró 84. Pero la separación, la ausencia física duele mucho. El perder a alguien que uno ama. Y la gente a veces le echa la culpa a Dios. ¿Por qué? Pero primero está escrito. Hoy estamos en el 2025. En 100 años, ni tú, ni yo, ni lo creo que los que me oyen y me ven van a estar vivos. En 100 años, ni tú ni yo va a estar vivo, ni los que me oyen. En 100 años, vamos a ponerle 100. Tú no vas a estar vivo en 100 años, yo tampoco. Te estoy poniendo 100, ¿no? O sea, uno quisiera vivir bastante, pero en 100, yo tengo 45.
no creo que dure 145. O sea, realmente no creo. O sea, no voy a estar vivo. Pero la gente no se acostumbra a que eso pase porque no está preparado. Y le echan la culpa a Dios. Y le echan la culpa. Lo que sí puedo decir es que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y que todo pasa. O sea, el dolor, yo hoy predicaba, hay un paso muy pequeño entre el dolor, que la gente se va al dolor, al luto. Es una línea muy delgada entre el dolor y la idolatría. Yo predicaba, ¿cuál es idolatría? En que la gente ya, no es que no voy para vivir sin ti no soy capaz, sin ti. Entonces realmente yo decía, ese espacio solamente lo tiene Jesús. O sea, nadie lo debe de tener. Ni mi mamá, ni mi papá, ni mi esposa, ni mis hijos. Sino que la gente no está preparada. Y cuando eso pasa, lo que sí le puedo decir es que Dios consuela a todos nosotros. Él enjugará toda lágrima. Y es mejor ser consolado por Dios. De ahí salimos. De esa situación, si alguien está pasando, de ahí sale. Y en esto yo oré por una hermana que estaba deprimida. Entonces yo me di cuenta que era algo espiritual, porque tenía depresión, tristeza, no tenía ganas de vivir. Entonces eso ya no es de Dios. Eso no es de Dios. Dios es vida. Dios es alegría. Él el llanto lo convierte en gozo. Entonces todo pasa. Tengan fe en Dios. Todo pasa. A mí me va a llegar, a ti te va a llegar. Todo. En 100 años, a todo lo que me está cogiendo le va a llegar. Mínimo 100. Te llega porque te llega. Entonces hay que estar preparado. Y el Señor nos va a ayudar. Él te va a ayudar y Él me va a ayudar a mí. Y bueno, esperemos que no sea tan pronto ni que un familiar de nosotros le pase eso. Pero la muerte es algo que pasa y que un hermano de nosotros decía que la muerte era muy natural. Él decía, a mí se me murió mi mamá, se murió mi papá, se me murió mi esposa, él se volvió a casa, se me murió mi hija, se me murió mi nieta, decía el hermano. Decía él, a mí me dio cáncer, Dios me lo quitó, me levanté. Entonces, él decía, la muerte es algo que pasa, sino que la gente no está preparada y no todo el mundo pasa ese proceso. Y ojalá que cuando llegue tengamos a Dios en nuestro corazón, porque Él es el único, como me decía los pastores, lo siento, y yo de no, el que te entiende totalmente es Dios y el que llena todo vacío. Todo pasa y Dios está con las personas. Creer que Dios está con uno, que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a Dios. Amén, pastor. Bueno, Bueno, pastor, muchísimas gracias por estar con nosotros. bueno, espero que haya sido de bendición. Amén, amén. A la orden. Cuando quieras venir acá, las puertas abiertas. Gracias, pastor. Dios te bendiga. Amén. A todos ustedes, muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos. Los invitamos a suscribirse para que YouTube les avise cuando subimos video y también dejen en sus comentarios experiencias y testimonios que tengan con Dios. Muchísimas gracias. Bye.